Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que es una compilación, así lo produjo su autor y se reedita cada tanto. Lo hay en inglés, lo hay en español, por supuesto también en francés. Se los presento sin mucho prolegómeno. Aquí está. Lo edita Ariel, la editorial Ariel, Máximas y Pensamientos. Es una selección y presentación de Honoré, o Honorato, también se le llama Honoré de Balzac. Y aquí está, sobre la figura de Napoleón. Aquí vamos a enfrentarnos con la conjunción de dos personajes muy importantes. El caso de Napoleón, que es una especie de cisma dentro del siglo XVIII y XIX de la humanidad, un sujeto que de una manera u otra influenció el devenir histórico primero de su país, luego de Europa y también se puede decir que del mundo por la cantidad de diversa influencia que ejerció, no solamente militar, sino también a nivel de leyes, a nivel incluso de proyección del mundo. Napoleón es una figura que es muy difícil de evaluar precisamente por lo poliédrico de su influencia, de todo ello. Y esto no siempre tomado en el mejor sentido. Napoleón fue criticado. Es un hombre de una amplitud muy grande. Los ingleses acuñaron una frase muy interesante para aludirlo. Decían que Napoleón era larger than life, es decir, Napoleón era más grande que la propia vida. Entonces es un sujeto superlativo en muchos sentidos, no todos ellos positivos. El sujeto, repetimos, se desborda. Cuando se trata de estudiar, Napoleón se desborda, se derrama. Es una persona que fue una especie de fuerza de la naturaleza y así lo entendieron varios de sus contemporáneos. Ejerció un magnetismo positivo y negativo en muchas personas y estamos hablando, piense usted en una panoplia de personas que pueden ir desde, por ejemplo, Chateaubriand, que es uno de los grandes, con sus memorias de ultratumba, uno de los grandes escritores sobre la Revolución Francesa, Madame de Staël, Benjamin Constant, para hablar de algunos franceses, unos pocos. Luego le puedo decir que la influencia magnética que ejerció sobre Hegel, por ejemplo, sobre Goethe, es decir, Napoleón es un sujeto muy importante en muchos sentidos. Y este libro es interesante porque Balzac, que nosotros lo conocemos como el gran, genial novelista de la así llamada comedia humana, imagínese usted, 91 títulos distintos para hacer una especie de compilación sobre esa Francia postnapoleónica en la que nació. Ese sujeto va a tener a lo largo de su vida, Balzac vivió unos 51 años más o menos, 50, 51 años, a lo largo de su vida va a tener diversas opiniones sobre Napoleón. Pasó, y algunos de sus personajes lo evidencian así también en sus escrituras, pasó por diversas opiniones sobre este personaje. Vamos a entrar primero con Balzac para que usted se dé una idea de por qué le digo todo esto. Balzac nace en 1799, es decir, ese es el año en el cual Napoleón viene de la campaña de Egipto. Napoleón es un hombre ya con una carrera que está empezando, no se puede decir en ciernes, pero sí estaba empezando a ser de proyección casi continental. Ahí es cuando luego se produce el 18 Brumario. Él pasa de ser más o menos una figura supeditada a la Abate Sieyès cuando el 18 Brumario se da, y entonces él pasa a tomar el comando. Luego de ello, pues el devenir de la historia en el cual Napoleón se proyecta en cuestión de una década como una figura que va a tener en jaque a todas las grandes monarquías de Europa. Ese es el punto. Ahora, fíjense ustedes, Balzac, les decía, nace en 1799, casi toda su infancia y su adolescencia. Si partimos del hecho que Napoleón sale de la foto fundamental del destino europeo, más o menos alrededor de 1814, podemos decir que Balzac vivió esos primeros 15 años con el arrobamiento que debe haber sentido hacia esa figura que regía indirecta o directamente los destinos de su país y de buena parte de Europa, en términos de opinión, en términos de política, etc. Fíjense ustedes, la infancia de Balzac, que por cierto no fue la más feliz de todas, en esa época era muy común en las clases medias, y Balzac es más o menos una clase media, se pudiera decir. Su familia le envía a esos especies de internados en las cuales los niños los llevaban. Balzac era un niño un poquito rebelde, de manera que un lector voraz como fue ese niño, debe haber estado muy influenciado por esa figura de lo que fue Napoleón y de lo que se entendía por Napoleón en ese momento, lo cual lo digo de esa manera para que a vista ya de 200 años luego de su muerte, él murió en 1821, unos 200 años después de su muerte, podamos de alguna manera tasar lo que era para sus contemporáneos esa figura que, repetimos, como los ingleses, era mayor que la vida misma en cuanto a que se desbordaba cuando se trataba de entenderlo. Lo cierto es que Balzac, más o menos a partir de 1830, es cuando él se plantea el gran proyecto de escribir la comedia humana. Balzac fue famoso por
la capacidad de trabajo que tenía, un sujeto que aparte de consumir grandes cantidades de café, que se le reputa tomar decenas de tazas al día y tener un sistema de trabajo prácticamente bestial, porque muy pocas personas podrían aguantar eso, el sujeto se plantea hacer eso y en cuestión de más o menos unos 20, no 20, ni siquiera unos 18 años, él produce toda esa cantidad de compilación. Ya había escrito otras cosas, pero la comedia humana como proyecto empieza más o menos desde esa época. Les repito, son más o menos unos 91 títulos. El hecho de hablarlo de la comedia humana, muchas personas lo racionalizan como una especie de mundización o aterrizaje de la idea de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Es decir, mostrarnos en diapositivas diversas todo lo que pudo ver de esa sociedad. Y Balzac destaca precisamente por eso. Sus personajes son personajes muy diversos, muy distintos, que van retratando la realidad, e insisto en llamarla así, de la realidad postnapoleónica francesa. Estamos hablando no solo de la realidad postrevolucionaria, sino de postnapoleón, es decir, una realidad que ya venía signada por todo lo que fue el poderío francés y la Grande Armée, como se llamaba el gran ejército napoleónico de infantería durante la primera década del siglo XIX. Entonces, esa Francia que luego de 1815 empieza a tratar de regenerarse y tiene cismas políticos importantes entre personas que todavía estaban apoyando una monarquía, todavía había personas que estaban contra la revolución, todavía había personas que estaban a favor de Napoleón. Es decir, toda esa panoplia de intereses la empieza a retratar con personajes cotidianos y diversos, Honorato de Balzac. Hay varias cosas que les quería decir. Bueno, yo siempre he tenido la mayor debilidad por la obra de Balzac, igual que muchos de sus contemporáneos y muchos de los posteriores. Y fíjense que cuando hablo de Napoleón, les estoy hablando de una figura magna, pero Balzac también lo es y así lo ha reconocido mucha gente por la cantidad de trabajo que dejó. Y no solo los novelistas de su época, aquí todo el mundo le ha rendido pleitesía a Balzac. Son muy pocos los que se atreven a criticar una obra tan vasta y tan ambiciosa. Y fíjense que hasta Marx y Engels, el propio Engels decía que mucho de lo que él había aprendido de capitalismo, de la sociedad burguesa y todo ello se lo debía a la comedia humana por la cantidad de personajes, siendo Engels mismo un lector voraz. Les decía acá, tomé algunas notas al respecto. Hay una obra en particular que es la que más se cita, y esto es cuando hay varios personajes que aluden a Napoleón, directa o indirectamente, repito, a lo largo de toda la obra de Balzac. Napoleón existe en esa obra, flota en algunas veces de ellas, existe, pero hay un personaje que se llama Cuguelat, que aparece en El médico de provincias. Este famoso Cuguelat, en El médico de provincias, hace toda una especie de narración ficticia. Él es presentado como una especie de veterano de los grandes ejércitos napoleónicos, y le está hablando a una audiencia que le escucha robada, totalmente cautivada por todo lo que él dice. Le está hablando sobre ese personaje sobre el cual fabula. Repito, Napoleón para Balzac tuvo todo ello, tuvo especie de momentos en los cuales le estaba más cerca de sus ideas, le admiraba, en otras partes le contradecía. Balzac siguió mucho y fue muy influenciado por Louis de Bonald, el famoso escritor antirrevolucionario. Entonces uno se puede dar cuenta que dentro de su espíritu se puede decir que fluctuaban diversas fuerzas para tratar de comprender ellos. Sin embargo, lo que viene a destacar y lo que debemos nosotros comprender es que Balzac tenía el ojo del novelista agudo para captar un personaje y se dio cuenta de inmediato que Napoleón era ese personaje el cual no se podía eludir y que tenía que existir de una manera o de otra, y que además iba mutando y conformándose dentro de la narrativa contemporánea. De hecho, tengo varios cuadros que les quisiera mostrar sobre esto, sobre los dibujos que se hicieron en su época, sobre esto que Balzac escribió. El libro que nos convoca, sin embargo, que usted lo ve acá como se llama Máximas y Pensamientos, en inglés no se le traduce así, en inglés lo llaman Aforismos y Pensamientos. Y quizás sea más apropiado decirle aforismo porque el propio Balzac en la introducción cita a uno de los maestros del aforismo francés, que es La Rochefoucauld. Y entonces él dice que justamente él se ha puesto, en 1838 supuestamente vio la luz este libro, él se puso, según él mismo dice, a la labor titánica de buscar sobre Napoleón y sobre lo que él dijo, todas las frases que pudo conseguir en sus discursos, en gacetillas, en panfletos, todo lo que pudo conseguir y recopilar, y así lo puso en 4 grandes capítulos, y termina también con un escrito que hace Napoleón al final de su vida, ya en Santa Elena, cuando lo tienen en aquella isla recluido, que no podía salir ni nada, un escrito que él hace sobre el primer ministro inglés Castlereagh, Lord Castlereagh. Entonces allí
están esos 5 escritos que él presenta. Ya les vamos a dar más pormenores. Yo quiero ver mis notas, a ver si se nos ha puesto, bueno, dentro de las frases que usted va a escuchar acá, algunas son muy célebres, algunas muy hermosas, tienen ese contenido, porque el Napoleón que está acá, lo dice el propio Balzac, es un Napoleón que puede ser contradictorio a veces, porque en todo el espectro de su vida, desde el soldado, que luego llega a ser general, que luego llega a ser emperador, que luego llega a ser un hombre abandonado, que luego llega a ser un hombre desengañado a quien han dejado muchas personas y lo han traicionado. En esa panoplia o en esa especie de curso del discurso o de tránsito del discurso, usted va a ver que las opiniones sobre las personas, sobre la vida, ellos van variando, como es natural que lo hagan. Pero Napoleón destaca siempre con esa visión profunda que el propio Balzac le reconoce y dice: es necesario entender que hoy día, y él está escribiendo esto en 1838, ya prácticamente 18 años después de la muerte de Napoleón, como en Europa muchas de las cosas que él predijo se han vuelto realidad. Y así lo tienen que reconocer tanto sus adversarios como quienes le han apoyado, ¿no? Hay frases muy hermosas. Hay una, por ejemplo, en la cual él está hablando sobre la adversidad y dice Napoleón célebremente, dice: los golpes del destino son como la prensa de acuñar moneda. Ellos imponen su valor en las personas. Entonces, bueno, ahí usted puede ver ese Napoleón muy duro. También, además, a Napoleón le toca, y esto es parte de la historiografía del siglo XIX, le toca una metodología histórica muy particular que se puso en boga tanto a finales del siglo XVIII como el siglo XIX, parte del romanticismo, que es hacer la historia o pretender que la historia estaba determinada por los grandes hombres o los así llamados grandes hombres. Y entonces biógrafos al estilo Emil Ludwig se concentran en la figura de Napoleón. Muchos de ellos llegan incluso, y no es el caso de Ludwig, no lo estoy citando a él en particular, sino que muchos empiezan a endiosar. Napoleón es objeto de biografías que tanto lo denostan fuertemente como lo endiosan, y en ambos casos están tratando de lograr una especie de pedestal sobre el cual ya no sería una figura tan humana. Entonces esa parte también le tocó y en cierta manera lo influenció. Y repetimos, los propios enemigos de él tuvieron, en el caso de Castlereagh es muy interesante porque Napoleón muere en 1821 en una de las situaciones complicadísimas en cuanto a que lo aíslan, lo tienen prácticamente abandonado para que él se consuma dentro de ese poder ígneo que tenía como espíritu. Ese mismo, llevado a la inhabilidad, pues se consuma a sí mismo en aquella islita donde le toca, en una casita con personajes muy anodinos que lo tienen controlado. Bueno, él muere en 1821 y uno de sus grandes enemigos, que es este Lord Castlereagh, se suicida en 1822, ya prácticamente presa de una demencia que no podía controlar. De manera que muchas de las personas que le adversaron tuvieron también finales bastante fuertes, y así se compone esa ópera magna que es, como él mismo decía, es la novela de mi vida, como pudiera haber dicho el propio Napoleón. Sigo acá con algunas otras cosas que les quería comentar. Tengo algunas fotos que les quiero mostrar. En una foto, estos son dibujitos del siglo XIX que aparecieron a raíz de los escritos de Balzac y que otras personas han ido reproduciendo en internet. En uno aparece la famosa abdicación de Fontainebleau, que es cuando él se le condena a ir a la isla de Elba. Ojo, no confundirla con Santa Elena. Santa Elena es la segunda, la primera es la isla de Elba. Y luego la plaga en Jaffa en 1803, en donde aparece un dibujo y aparece Napoleón atendiendo a los enfermos. Y dice, bueno, Napoleón no se enfermaba, pero le atendía a todos los demás. Y así pues varias cosas. Repito, la obra que nos convoca hoy fue publicada en 1838. Voy a pasar directamente entonces a su lectura. Creo que con esto he dicho más o menos todo. He dicho muy poco de Balzac para lo que hay que decir y muy poco de Napoleón, pero la conjunción de ambos se da aquí en este libro, que el propio Balzac en su prólogo, el cual espero citar más o menos extensamente, nos dice que es el producto de buscar esas citas en todas partes donde las pudo conseguir, pesquisando cosas diversas, ¿no? Hay un prólogo, permítanme ustedes que les muestre entonces el índice. Fíjense ustedes, lo tenemos acá. Esto es... no he presentado la obra debidamente. Dice acá: Máximas y Pensamientos, selección y presentación de Honoré de Balzac. La edición es de Vicente Campos y la traducción de José Luis Gil Aristu. Y me imagino que es Vicente Campos quien nos presenta una especie de estudio introductorio que se llama Retrato con fondo rojo y estrellas negras. Esto a propósito de los criterios sobre Napoleón. Y fíjense ustedes que el índice dice así: presentación. Esa es la propia de Balzac. Luego viene El republicano y el ciudadano, El arte militar, El soberano y el organizador,
experiencia y desgracia, hasta llevan los dichos. Luego viene entonces un escrito más o menos extenso, un par de páginas allí, sobre Lord Castlereagh. Este es un sujeto que venía de Irlanda y que fue primer ministro. Un sujeto de una carrera muy particular. Creo que es el primer ministro más joven que ha tenido Inglaterra. Me parece que fue primer ministro relativamente joven, etcétera. Y tuvo bastante tiempo dentro de del trabajo ejecutivo. Y como les decía, muere, se suicida él, de hecho, en 1822. Hay unos apéndices acá en donde se coloca acá aquel román que me vi, en esa miscelánea de citas sobre Napoleón. 1, 2 y 3, piedra, papel y memoria. Y así cierra este libro, al cual paso entonces a darle lectura para que podamos más o menos comprender lo que se nos está trabajando acá, además de las máximas del propio Napoleón o de los aforismos, como les decía. Dice acá el señor Campos en la página 11 lo siguiente, y fíjense que ya lo habíamos aludido, y esto es importante porque nuestro tiempo tiene algo muy particular debido a sus grandísimos avances tecnológicos. La contemporaneidad ha desdibujado mucho del pasado y no existe y no falta nunca esa miopía terrible de querer juzgar el pasado bajo las medidas, bajo las reglas del presente, lo cual lleva pues entonces a elevar a personajes que probablemente no tendrían una estatura particular, hundir a otros que probablemente sí la tendrían, todo basándonos en esa miopía de querer creer que nosotros siempre hemos sido así como somos ahora, y no, la humanidad es muy distinta. Y algo de eso dice el señor Campos acá en la página 11. Fíjense, es difícil hacerse una idea de la sombra o de la luz, o de ambas, que proyecta una figura como Napoleón sobre las 2 primeras décadas del siglo XIX y que se prolonga con altibajos hasta hoy. Eso es exactamente así. Bonaparte ha sido considerado el gozne entre la revolución, así, con doble mayúscula, la restauración y la encarnación en variable medida de las dos. El que clausura pero también propaga los principios inspiradores de 1789, con los que ejercería simultáneamente de libertador y de enterrador. El fundador del patriotismo más pendenciero y del internacionalismo burgués, o en palabras de Hobsbawm, estandarte de la única revolución ecuménica. Culto y brutal, augusto y a la vez ridículo, hasta la caricatura de sí mismo, tierno y gélido, visionario y ciego, genio militar y carnicero, tirano megalómano y petit caporal, por no decir usurpador universal. Fíjense ustedes las antípodas que promueve un sujeto así. Y eso es absolutamente cierto cuando vemos además cómo pasaba en la mente de grandes genios de su época también, justamente eso, de provocar una enorme admiración, entonces luego le despreciaban. El caso de Chateaubriand es más o menos así. Chateaubriand empieza alabando a Napoleón cuando le conoce, le admira por la cantidad de hechos y luego termina muy distanciado de todo ello. Y al final en sus memorias de ultratumba, que creo que hay una parte citada acá que me parece apropiada, al final termina tratando de hacer un balance lo más fiel en la balanza posible, tratando de no inclinarse pasionalmente en uno u otro sentido. Pero eso también lo hicieron otros. Madame de Staël, cuando habla sus memorias sobre la revolución, lanza invectivas contra Napoleón. Hay admiración, pero también hay invectivas. Benjamin Constant, muchas de las personas que le conocieron, el sujeto provocaba eso. Incluso personas como Goethe, que tenían enorme admiración sobre él, pero también alguna distancia por lo que trataban de comprender en ese fenómeno poliédrico que era ese sujeto. Eso es importante, ¿no? Sigo adelante. Voy a pasar, fíjense ustedes, a lo que les decía. Un momentito antes de seguir en el orden del libro, me voy directo a la página, estoy acá hacia el final, para ver si puedo leer la parte de Chateaubriand, que me parece muy apropiada para darnos una idea de todo ello. Este es El hombre de las grandes memorias de ultratumba, un libro imprescindible, bastante extenso, que nos revela, él fue exilado en cierta manera, o produjo una especie de autoexilio por sus opiniones contra Napoleón. Y fíjense lo que él dice en estas memorias. Estoy hablando de la segunda parte del libro 24, el capítulo 8. Dice así, estoy en la página 134 de este mismo libro que lo cita. Bonaparte no fue grande por sus palabras, sus discursos, sus escritos, ni por el amor que nunca sintió por las libertades, que nunca tuvo intención de establecer. Es grande por haber creado un gobierno regulado y fuerte, un código legal que ha sido adoptado en muchos países, tribunales de justicia, escuelas, una administración poderosa, activa e inteligente que ordena hoy nuestras vidas. Es grande por haber reconstruido los altares, por haber reducido la furia de los demagogos. Es grande por encima de todo, por haberse elevado por sí solo desde la cuna y por sus propios esfuerzos a las alturas donde le obedecían 36 millones de súbditos, en una época en que las coronas,
habían perdido toda credibilidad por haber llenado 10 años de tales prodigios que hoy resulta difícil de comprender. Eso lo dice justamente Chateaubriand y es una reflexión bastante apropiada para que usted se dé cuenta de la magnitud de ese hombre. Es el hombre del Código Civil. Es el hombre que cuando Hegel lo mira arriba del caballo, luego de la batalla de Jena, empieza a decir, Jena se escribe con J, le digo así, Jena, ¿no? Luego de ver eso, él justamente empieza a hablar sobre la idea del final de la historia, es decir, la conjugación de los derechos individuales, por fin, para todo el mundo, de una manera universal, que empieza a darse a través de ello. Es el hombre que produce en Beethoven una admiración que luego también se polarizará en aversión cuando lo ve. Es el hombre que provocaba que las élites latinoamericanas vinieran a conocerlos. El caso de Simón Bolívar, otra gente que viene a ver qué es esto. Las élites con dinero venían para ver en Francia, en esos países, qué es lo que estaba sucediendo. Eso se producía en esos momentos y todo se podía decir que giraba en torno a ese enorme imán, ese magnetismo que provocaba Napoleón. Sigo adelante con más de lo que nos ofrece primero el señor Campos y luego Balzac en su introducción. Paso a la página 35. Y esto ya son las palabras del propio Balzac en la presentación de este texto. Dice así, fíjense ustedes. El autor de este trabajo, es el propio Balzac, ¿no?, debe confesar que su único mérito consiste en la paciencia con que durante algunos años ha revisado los libros a disposición del público dedicados a Napoleón, la colección del Moniteur y los escritos más insignificantes en que quedó constancia de las palabras de este gran soberano. Otro de sus méritos es haberse dado cuenta de la importancia de la obra que iba a resultar, que es a Napoleón lo que los evangelios son a Jesucristo. Bueno, no le falta acá, realmente modestia no era lo que sobraba, pero hay un punto, es exacta esa analogía, no con los evangelios canónicos, pero sí, por ejemplo, con el evangelio de Tomás, que hemos comentado en otra de las reseñas, porque les decíamos, los evangelios canónicos que fueron aceptados luego por la iglesia como evangelios oficiales, son evangelios que nos narran, sobre todo los primeros 3 van en un sinopticón, van completamente en paralelo, y el de Juan un poquito distinto, pero nos narran la vida de Jesús. En el caso del Evangelio de Tomás, no, el Evangelio de Tomás son una cantidad de aforismos parecidos, por ejemplo, a lo que son las analectas de Confucio, cuando dice, el maestro dice, 2 puntos, y ahí dicen cualquier cosa, pasó esto, Bueno, el Evangelio de Tomás es así, son 100 y tantas citas que debe haber dicho Jesús y que se supone, muchos estudiosos coinciden en esta materia, que estarían incluso más cerca en cuanto a ser palabra fehaciente del propio Jesús, podría ser el Evangelio de Tomás en ese sentido más cercano. Lo propio en cuanto a metodología es lo que transmite acá Balzac, porque es cierto, él agarra las frases y las va numerando, él dice número 1, tal cosa, ¿no? Los divide en 4 capítulos en cuanto a la temática de lo que se va diciendo. Ese es el punto. Sigo leyendo a Balzac. Dice así, es evidente, sigo en la página 35, es evidente que La Rochefoucauld no nos ofreció todas las máximas que le sugirieron los acontecimientos y sus meditaciones, sino que seleccionó, estudió, sopesó y comparó las que nos brindó. Napoleón, por su parte, no imaginó nunca la posibilidad de formular una suma doctrinal. El subteniente habló sin conocer al primer cónsul. El emperador pensó a menudo sin prever su destierro en Santa Elena. Separar al hombre de su circunstancia y captar su auténtico pensamiento entre las contradicciones a las que le condujeron los azares de su vida no ha sido, pues, una tarea corriente. Entonces ahí pueden ustedes ver. Y fíjense que esa agudeza de Balzac para diseccionar los arbotantes, las fuerzas compositoras de un personaje tan complejo. Dice acá más adelante en la página 36 lo siguiente. El partidario del terror de 1793 y el general en jefe fueron absorbidos por el emperador. El gobernante desmintió a menudo al gobernado, pero las palabras que le arrancaron las distintas crisis y que chocan unas con otras revelan de manera admirable la gran lucha que se vio condenado a librar. Y ahí muestran pues esa turbulencia que manifestaba Napoleón en torno a lo que fueron los avatares de su propia vida que le fueron llevando de muchas maneras y que eran esas fuerzas que el destino promovía en él. Dice acá, en la página 37, Balzac nuevamente, una de las cosas más singulares del destino de este hombre pudiera ser que, tras haber luchado con tanto vigor contra las manifestaciones del pensamiento, acabe siendo un libro y nada más. Esta recopilación de axiomas será sobre todo el código del poder amenazado. En materia de gobierno, nadie tuvo mejor instinto para el peligro que Napoleón.
Hay que reconocer la injusticia que fue franco y no retrocedió ante ninguna consecuencia, glorificó la acción y condenó al pensamiento. Eso es tan cierto como que una de las máximas dice Napoleón: a los filósofos no hay que pedirles nada. No tenía mucho aprecio pues por el pensamiento, a pesar de que él era un lector voraz y de que también pensaba profundamente las cosas. De manera que ahí empieza usted a darse cuenta la cantidad de contradicciones. Y aquí Balzac nos dice en esta página 38, justamente cómo él capitula estas máximas y estos pensamientos que recopiló durante, dice él, varios años. Página 38 dice así: hemos creído posible identificar las máximas e ideas concebidas por Napoleón antes del 18 del mes de Brumario, es decir, el período en que fue republicano o ciudadano, súbdito o sometido a un poder reconocido por él. Tras esta primera sección, hemos reunido todos los pensamientos relativos al arte militar, que fue el secreto de su encumbramiento y el motor de su imperio. La tercera parte contiene todas las ideas del soberano y las que debieron de sugerirle el ejercicio del poder o su organización. Finalmente, la cuarta parte consta de todo aquello que le dictaron la experiencia y la desgracia. Es el grito del moderno Prometeo. Fíjense esa imagen que saca Balzac allí. Recuerda ese Prometeo, el hombre que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los humanos, y que por ello es condenado a perecer encadenado donde un águila. Él no podía morir porque era inmortal, y había un águila que le devoraba el hígado a todos los días, y todos los días el hígado se le regeneraba. Entonces es una especie de perpetua desgracia, de perpetua tortura, más o menos como Tántalo. Son esos mitos griegos que nos presentan la capacidad de un dolor sostenido basados en la inmortalidad del quien lo sufre, de que tiene que estar en el sufrimiento mismo y nunca hay un cese a ello, ¿no? Entonces Prometeo sufre esto. ¿Y cuál era su mayor pecado? Pues haber llevado el fuego, la luz, a los mortales. Esa imagen allí está cargada de emoción por parte de Balzac, ¿no? Dice acá, fíjense ustedes más al respecto, estoy en la página 39. Si Napoleón resulta notable en política es debido a sus previsiones sobre el estado de Europa. Hoy, sus mayores enemigos o quienes procuraron rebajarlo no podrían menos de admitir que la mirada de águila con que abarcaba los campos de batalla alcanzó también a los campos más extensos de la política. En la actualidad se ha cumplido la mayor parte de sus dictámenes acerca de los acontecimientos futuros de Europa y el mundo. En cuanto a los demás, los espíritus superiores no dudan que vayan a cumplirse. Y bueno, es interesante. Y luego habla pues del escrito a Castelraich, que es el último con que se cierra. Y yo creo que ya, para no demorar demasiado esta reseña de un libro que de por sí se lee prácticamente de un solo tirón, se puede decir, una sola lectura, porque son unas máximas, se las muestro más o menos como están, fíjense ustedes, se muestro así como, son así puestas, ¿no? Son cortitas, son frasecitas que él va, o pensamientos, algunos un poquito más extensos, salvo el escrito de Castelraich, los demás son relativamente cortos. Voy a leerles algunos seleccionados, usted ya sabrá entender mejor lo que él nos dice. Hay frases sumamente agudas. En la primera parte, que llama El republicano y el ciudadano, él dice lo siguiente: en las revoluciones solo hay dos tipos de personas, la que las hace y las que se benefician de ellas. Luego dice en el número 35, los sentimientos son en su mayoría tradiciones, dice Napoleón. Y sigue hablando. Estas son cosas que ha extraído Balzac. Él no dice la fuente, pero debe haber puesto pues empeño en buscarlas. Y acá hay algunas, por ejemplo, que tienen resonancia con frases que han dicho otros sujetos en la posteridad. Por ejemplo, en la página 48, él dice: para que nos crean, debemos hacer increíble a la verdad. Ahí recuerda pues más o menos esas máximas que luego, ciento y tantos años después, compilase una figura siniestra como Goebbels en relación a la capacidad de cómo una mentira repetida luego hacerse creíble, más o menos, ¿no? Luego dice una frase muy interesante en la página 48: la mayoría de aquellos que no desean ser oprimidos realmente quiere oprimir. Entonces, muy interesante, repetimos, todo ver esto. Luego paso a la del arte militar. El capítulo del arte militar, bueno, vale de por sí leerlo con enorme cautela y paciencia, porque es allí donde Napoleón despliega un conocimiento fuera de lo común. Y dice, por ejemplo, acá, cosas que son debatibles, pero no por ello dejan de ser grandes tesis. Página 55, número 101, dice: la guerra es un estado natural. Número 102, la frialdad es la cualidad más grande de un hombre destinado a mandar. Número 103, el arrojo es una cualidad innata. No se consigue, proviene de la sangre. La valentía nace del pensamiento. A menudo, el arrojo es solo la impaciencia ante el peligro. 104. Solo somos valerosos para los demás. 105.
La valentía no se simula, es una virtud que elude el fingimiento. Eso es Napoleón escribiendo sobre un tema que debe haber manejado, bueno, y por un hombre de probado valor, muchas oportunidades, ¿no? También. Y hay unas frases muy famosas, algunas han sido interpretadas, por ejemplo acá en la página 62. Esta es una que ha sido discutida, interpretada de muchas maneras y que revela ese pragmatismo casi maquiavélico en el sentido de realismo político, realismo militar que maneja Napoleón, y dice así, 147 es el número, y dice: hay casos en que gastar hombres significa economizar sangre. Bueno, imagínese usted lo que está diciendo. Recuérdese, para darles una medida, que Napoleón viene a ser el sujeto que pone en el terreno de batalla las tropas de infantería más grandes que había visto la humanidad prácticamente desde la antigüedad, si es que llegase a poderse comparar. Cuando nosotros hablamos de batallas como la de Austerlitz, que son la llamada batalla de los 3 emperadores, se calcula que en el terreno de batalla había alrededor de más de 600.000 hombres. Entonces, imagínense esas tropas de infantería, imagínense la capacidad logística que hay que tener para sostener esos ejércitos y moverlos de un sitio a otro. La Grande Armée Napoleónica, además, famosa por su capacidad de marcha, llegaba a marchar decenas de kilómetros al día. Y esto era impresionante, sobre todo que esto con el parque completo de un soldado, es decir, llevando lo que sería el fusil, llevando la carga de todo lo que llevaban en el morral y todo ello, ¿no? Sigo más. En la página 153, esto se parece un poco incluso a Sun Tzu cuando él habla en estas partes. Dice así: cuando se cuenta con un ejército inferior, el arte de la guerra consiste en tener siempre más fuerzas que el enemigo en ese punto en el que se ataca o se es atacado. Entonces él dice, ahí los números se pueden volver de una manera o de otra. Dice acá el soberano y el organizador, estoy en la página 67, otro capítulo. Fíjese qué interesante, aquí ya empieza a hablar no solo como el maestro militar que era, sino como el emperador, el sujeto que le toca comandar un país, pero ya no solo militarmente, sino también a nivel de política y de alianzas políticas. Y dice en la página 176, la igualdad solo existe en teoría. 178. Bien mirado, la libertad política es una fábula aceptada de común acuerdo e imaginada por los gobernantes para adormecer a los gobernados. Aunque la ley social otorgue a todos los hombres idénticos derechos, la naturaleza no les concederá nunca facultades iguales. Entonces ahí está hablando sobre, una de las disposiciones que todo liberal entiende, que es que si bien los seres humanos podemos ser desiguales en cuanto a capacidades, sí es cierto que ante la ley tenemos que ser iguales, de otra manera no hay sistema. Eso es una cosa que se olvida. Si el Estado de Derecho no existe, no hay sociedad posible entre iguales, porque la ley tiene que ser la misma para todos. Y esa es una de las cosas que las democracias contemporáneas han fallado, sobre todo gobiernos que se barnizan de supuestas elecciones, pero se les olvida que tener elecciones no garantiza nada si usted no tiene un Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley. Si usted empieza a tener leyes elásticas, donde para mí es una cosa y para mis enemigos es el reglamento, pues las cosas son bastante diferentes, ¿no? La página 67. La monarquía se basa en la desigualdad de condiciones inherentes a la naturaleza y la república en ese imposible que es la igualdad. Napoleón allí ya sufriendo las consecuencias de muchas de las cosas que había pensado o dicho seguramente en otra parte de su vida. Creo que el tiempo está un poquito contra nosotros, ya no les voy a quitar mucho más dándoles estas máximas. Es un libro que recomiendo para quien guste de esta figura, porque como decíamos al comienzo, ¿no? No es un relato de la vida de Napoleón, haciendo la analogía de los evangelios, no es un relato de la vida de él, sino se parece más al evangelio de Tomás, es decir, son frases, son apotegmas, son aforismos que él ha dicho, tesis que pueden validarse o no con la realidad y que nos dan una foto tridimensional a veces, incluso muy exacta, de cómo el sujeto estaba pensando. Fíjense acá Napoleón, esto es nuevamente el soberano y el organizador, esto es Napoleón en su salsa, pues en su mejor momento. Dice, la envidia es una confesión de inferioridad. Ese es el 325. 326. La perversidad no es nunca colectiva. 327. Hay que reconocer las debilidades humanas y plegarse a ellas más que combatirlas. Y ahí tiene pues usted una cantidad de reflexiones que puede sacar a partir de ello. 332. Quien sabe adular, también sabe calumniar. 333. Es muy difícil saber dónde acaba la cortesía y dónde empieza la adulación. Eso lo vivió él seguramente, ¿no? Ahí podemos ver más detalles. Ya estoy cerrando y creo que esta parte me parece muy, muy interesante. Este es ya hacia el final, el soberano y el organizador.
Y fíjense qué profunda esta reflexión y cómo pudiéramos incluso muchas veces estar de acuerdo con ella cuando nos dice, esto es la página 99 en el 417, dice, en el mundo no hay dicha ni desgracia absolutas. La vida de un hombre feliz es un cuadro con fondo de plata y estrellas negras. La vida de un hombre infeliz, un fondo negro con estrellas de plata. Muy interesante, ¿no? Esa imagen. Luego dice en el 418, los reyes no deben caer por debajo de la desgracia. Él tenía, a pesar de haber sido una figura que pudiera contrastarse en cuanto a que nació de la Revolución Francesa, ¿no? Pudiera contrastarse con el régimen antiguo y con las fórmulas de la monarquía y la aristocracia, él tenía enorme respeto por los reyes y sobre todo la idea que un rey debía darse cuenta que no era la persona en sí misma física, sino el cargo y que por ello mismo tenía que tener ante cada adversidad o ante cada fortuna la noción de estar representando a un colectivo y comportarse justamente de esa manera. Dice así, esta es una frase célebre de él, esto lo ha escuchado ustedes, esto lo dijo en 1814 cuando perdió y es una frase muy célebre que muchos líderes no se atreverían jamás a decir. No son mis soldados quienes me han fallado, he sido yo quien les ha fallado a ellos. Bueno, es Napoleón, un titán, por cierto, un titán comprimido en una figura pequeñita, porque no era un hombre de mucha estatura, pero era un hombre de, como hemos dicho, una potencia larger than life, ¿no? Más grande que la vida. Y esas frases, pues, enormes. Hay otra muy hermosa, esto ya es el hombre, en la parte final, dice experiencia y desgracia, lo agrupa Balzac, y dice, sufrir con constancia los males de la vida supone tanto valor como mantenerse firme bajo la tupida metralla de una batería. Y lo está diciendo un hombre que debe haber vivido eso, de manera que está aquí. Pues ese es el libro recomendado ampliamente si tiene la oportunidad de adquirirlo, si tiene la oportunidad de leerlo. Hay algunos extractos que se consiguen en internet, incluso en inglés también está, porque es la conjunción de dos personajes muy célebres, ¿no? Balzac y, por supuesto, Napoleón. Fíjense ustedes que existe además otro personaje importante, otro gran novelista que nos dejó dos intentos de biografía, creo que no culminó ninguno, fue Stendhal. Stendhal fue tan fascinado en positivo y negativo sentido sobre la figura de Napoleón que trató de escribir 2 veces la biografía del hombre, enfrentándose a ese fenómeno que es una cosa superlativa para comprender el mundo de su momento. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre pues un placer haber estado junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motive, márquelo con la campanita, estaremos pendientes para venir con más reseñas, más textos diversos que nos permitan discusión. Hay una frase que me quedó desde todas las cosas que leí y que me parece muy hermosa, creo que aparece en uno de los pedestales, porque las estatuas de Napoleón han sufrido los embates del revisionismo histórico, sobre todo ese facilismo marxista de poner a la historia siempre como los buenos y los malos, etcétera, etcétera, que impregnó muchas de las ciencias sociales en el siglo XX y que Napoleón es un sujeto de una herencia muy compleja en muchos sentidos. Lo cierto es que creo que hay un pedestal de una de las estatuas que recoge justamente la famosísima frase de él donde dice: mi grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en haberme levantado siempre. Si esto le place, márquelo con la campanita. Desde acá siempre, el deseo porque tengan todos una muy feliz semana.